Comienza Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. Venid a mí, todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré. Puntual a la cita cada 15 días aquí en Radio María, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, presentando una vez más la encíclica bellísima del Papa Francisco, Dilesis Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús, y que vamos avanzando, prácticamente ya tenemos casi la mitad de esta encíclica que después de Aurietis Aquas, antes del Vaticano II y de Pío XII, no había habido ni una encíclica de esta profundidad como la que ha escrito el Papa Francisco, Dilesis Nos. Nos quedamos, ¿os acordáis?, en el anterior programa, en el anterior que tenemos aquí, Cristo Corazón Vivo, en el número 129. Número 129, porque a mí me gusta que cada uno de los que nos seguís este programa, pues que tomáis la encíclica del Papa, Dilesis Nos, y pongáis, busquéis el número 129, porque el Papa va a hablar de, que es lo que vamos a dedicar toda la mañana de este programa, a dos grandes santos de la devoción al corazón de Jesús. Uno, pues realmente San Carlos de Foucauld. El Papa Francisco se ve que ha profundizado en este gran santo del corazón de Jesús. Yo tuve también la gracia hace ya muchos años de escribir un librito sobre Carlos de Foucauld titulado Como un viajero en la noche. Recuerdo que para mí también fue una persona que me impresionó mucho. Carlos de Foucauld, sabéis que vivió una vida bastante desordenada. Él oraba, entre comillas, como ateo por las calles de París, diciendo: Señor, si existes, haz que te conozca. Si existes, haz, Señor, que te conozca. Una oración preciosa de que mucha gente a veces cuando tiene dudas y dificultades, ¿no?, pues este hombre por las calles de París, camino de la parroquia de San Agustín, de la iglesia de San Agustín, donde se va a encontrar con un santo de una categoría también, un vicario parroquial, Padre Ibelín, que además fue director espiritual de muchísimos hombres y mujeres de aquellos momentos en París, que les metió en una profunda espiritualidad, y por supuesto desde el corazón de Jesús. Cuando llega Carlos de Foucauld, Carlos que oraba así: Señor, si existes, haz que te conozca, y entró allí en aquella iglesia de San Agustín y se encuentra con el padre Ibelín. Le dice: no creo en Dios, no creo. Le dice el padre Ibelín: pues confiésate. Pero me voy a confesar, confiésate. Y se confesó, no seguía. Le dice el padre Ibelín: y te voy a dar la comunión, y después comulgó. Y dice que esta frase, que probablemente sea de las más impresionantes de la historia de una vocación, que casi se puede iluminar, porque con un poco lo que le pasó a San Pablo, que pasa de ser perseguidor de los cristianos a ponerse al servicio del Señor. Pues algo parecido ocurre con Charles de Foucauld cuando dice: cuando descubrí que existía Dios, me di cuenta que solo podía vivir para Él. Cuando descubrí que existía Dios, me di cuenta de que solo podía vivir para Él. El Papa Francisco dice así en el número 129, porque son unos cuantos números muy poquitos. Se detiene más en Santa Teresita del Niño Jesús, que es la segunda gran personaje que vamos a meditar y a reflexionar esta mañana. En el número 129 dice, de Dilesis Nos, dice el Papa Francisco: San Carlos de Foucauld y Santa Teresita del Niño Jesús, sin pretenderlo, fijaros qué bonito, tiene muy preciso esta palabra, sin pretenderlo, ninguno de los dos, han reconfigurado algunos elementos de la devoción al corazón de Cristo, ayudándonos a entenderla de un modo todavía más fiel al Evangelio. Fijaros, lo cual también a mí impresiona, porque es verdad que el corazón de Jesús está en el Evangelio, está siempre en el Evangelio, ese corazón. Dios amor nos ha amado con un corazón humano. Y en aquella tarde del Viernes Santo, aquel corazón de Jesús queda abierto
para siempre. De tal manera que todos los contemplativos, los místicos, los enamorados de ese Jesús, de ese corazón, se ponen con María, con Juan y con la Magdalena a mirar ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Y sigue diciendo el Papa. Veamos ahora cómo se expresó en sus vidas esta devoción, tanto en Carlo de Foucauld como en Teresita de Lisieux. En el próximo capítulo volveremos a ellos para mostrar la originalidad de la dimensión misionera que ambos desarrollaron de modos diversos. Jesús Cáritas, número 130. En Luyé, San Carlo de Foucauld hacía visitas al Santísimo con su prima Madame de Bondy, y un día ella le señaló una imagen del Sagrado Corazón, esta prima que es clave en la vida de Charles de Foucauld. Esta prima fue fundamental en la conversión de Carlos, dice el Papa, tal como él lo reconoce. Y le dice así en una carta: puesto que Dios te ha hecho el primer instrumento de su misericordia para conmigo, de ti proceden todas. Qué bonito. Ella le ayudó y de ahí el Señor le fue dando gracia tras gracia. Si tú no me hubieras convertido, llevado a Jesús enseñando poco a poco, como letra a letra, todo lo que es piadoso y bueno, estaría hoy donde estoy. Una preciosidad, ¿no? Como Señor nos ha capturado, fuiste más fuerte que yo, Señor, y me pudiste, ¿no? Pero precisamente lo que ella despertó en él es la conciencia ardiente del amor de Jesús. Allí estaba todo. Eso era lo más importante. Y esto se concentraba particularmente en la devoción al corazón de Cristo. La encontraba en la misericordia sin límites. Esperamos en la misericordia infinita de aquel cuyo corazón tú me hiciste conocer. Y sigue diciendo el Papa en el 131. Luego su director espiritual, el abad Hubelin, el padre Hubelin, que ya le he citado, este gran hombre de Dios, director espiritual de alma, le ayudará a profundizar ese precioso misterio. Y le dice: este corazón bendito del que usted me habló tantas veces, le habló su director espiritual, dice que el 6 de junio de 1889 Carlos se consagró al Sagrado Corazón, donde él hallaba un amor absoluto. Él le dice a Cristo: me habéis colmado de tales beneficios que me parece sería ingratitud para con vuestro corazón no creer que está dispuesto a colmarme de todo bien, por grande que sea y que su amor y su liberalidad no tiene medida. Él será el ermitaño bajo el nombre del corazón de Jesús. Una auténtica preciosidad este número 131, ¿no? Él se consagra, Charles de Foucauld, al corazón de Jesús. Curiosamente, casi siempre es porque el místico, el hombre de Dios, el santo, el hombre que tiene una profunda vida espiritual, fija su mirada en lo que más vale de una persona, que es su corazón, aunque no lo vea físicamente, pero ve en tantas actitudes de su corazón abierto, de su bondad, de su misericordia, ve ese corazón tan grande, ¿no? Y de hecho lo decimos muchas veces, lo mejor que se puede decir de una persona es: vaya corazón que tienes, vaya corazón, ole tu corazón. Y lo peor que podemos decir de una persona es: no vayas con ella, que es que no tiene corazón, si es que no tiene corazón. Podemos decir que Dios no nos ama con un corazón humano, que Dios no puede tener corazón. O sea que si nosotros descubrimos el valor que tiene la persona en su interioridad y que está y en su bondad y en su misericordia y en estar abierto siempre y en su intimidad de amor de su corazón, y podemos negarle eso a Dios, no, Dios no tiene corazón. Dios es un Dios sin entrañas de misericordia. Cuando tantas veces el Evangelio refiere que Jesús se le conmovía las entrañas cuando veía que estaban todos como ovejas sin pastor. Él será el ermitaño cuando se marcha a Beniavés, cuando está buscando, cuando vive incluso en Nazaret. Charles de Foucauld estuvo 3 años viviendo en Tierra Santa. Él, cuando vive esa realidad, en el fondo, él será el hombre que viva siempre bajo el nombre del corazón de Jesús. Ojalá también nuestra vida cristiana, de sacerdote, de vida consagrada, contemplativa, laico, toda nuestra vida sea un vivir bajo el corazón de Jesús. Y en el número 132, con el cual termina el Papa este comentario a la vida de Charles de Foucauld desde el corazón de Jesús, dice así. Número 132.
El 17 de mayo de 1906, el mismo día en que Fray Carlos solo, esa soledad que él tiene, que la había buscado, ¿no? Y ya no puede celebrar la misa, que era lo más grande que tenía. A veces había una normativa que decía que si no tenía nadie que le ayudase a la misa no podía celebrarla. Él pide luego permiso a la Santa Sede y se lo dan para que pueda, por un privilegio especial, celebrar la Eucaristía, pero él, como estaba solo allí perdido en aquellos desiertos, ¿no?, entre los tuarés, ¿no?, decía así: para que ya no sea yo quien vive, sino el corazón de Jesús quien viva en mí, como vivía en Nazaret. Vuelvo a repetir, porque esto es, dice, dejar vivir, dice, este diario, esta experiencia suya íntima, dice Carlo de Foucauld, dejar vivir en mí el corazón de Jesús, para que ya no sea yo quien viva, sino el corazón de Jesús quien viva en mí, como vivía en Nazaret. Es una idea parecida a lo que dice San Pablo, ¿no? Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero fijaros que es precioso, porque esto lo va a potenciar siempre el corazón de Jesús. Por eso dice el Papa Francisco que probablemente, y esto es así, lo que hace Carlo de Foucauld es volver, como Teresita de Lisieux, a lo esencial de la devoción al corazón de Jesús, como está reflejada en el Evangelio. Es una devoción totalmente evangélica, totalmente bíblica, totalmente en la palabra de Dios, ¿no?, totalmente desarrollada después por los santos padres. Y dice así Charles de Foucauld: su amistad con Jesús, corazón a corazón, no tenía nada de un devocionismo intimista. Esto es importante. ¿Cuál es el intimismo? La persona que hace de su vida espiritual una relación sola con Dios y no le importa nada a lo demás, ni el mundo. Cuando, como dice el Concilio Vaticano II, todo lo humano le interesa a los discípulos de Jesús. Sufrimiento, las penas, las fatigas, los cansancios, las muertes. ¿Tú te crees que con la que estamos viviendo hoy en la humanidad, con la que está cayendo, podemos estar al margen de esta humanidad? El intimismo sería que se refugia en una unión con Cristo, dice, una intimidad con Cristo en que no le importan nada a sus hermanos, y mucho menos los que sufren. Eso no es evangélico, y lo destroza la espiritualidad de Carlo de Foucauld, que se va a vivir con aquellos pueblos más pobres, con los tuarés, y camina con ellos y está con ellos, ¿no? Él, que va a escribir una de las frases al final de su vida que más me han impresionado a mí en mi vida. Él, creo que son unos 20 días o 15 ya poco antes de morir, escribe así: me voy a morir, ya presiente, pues como le pasa a veces a estos santos místicos, que voy a morir, y creo que no he convertido a nadie. Creo que no he convertido a nadie. No deja de ser llamativo esto, ¿no? Creo que voy a morir y creo que no he convertido a nadie. En esa actitud de abandono y de confianza. Es famosísimo la oración que escribe el Viernes Santo: Padre, me abandono en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, ¿no? Pero en el fondo, ¿por qué dice el Papa Francisco que tanto Foucauld como Teresita del Niño Jesús vuelven a lo esencial del Evangelio, a que esta devoción sea como mucho más evangélica de lo que ya siempre era, ¿no? Era evangélica plenamente, es evangélica plenamente. Yo digo que la Iglesia nunca ha existido sin el corazón de Jesús, y siempre ha contemplado ese corazón de Jesús. No es que el corazón de Jesús haya estado reservado para el siglo, cuando Santa Margarita, en el siglo XVIII, XVII. No. Es decir, no está reservado para el tiempo moderno solo, ya está en el Evangelio. Lo que ocurre es que para descubrirla y profundizar en ella hay que ponerse, como hizo María, Juan y la Magdalena la tarde del Viernes Santo, contemplando aquel que tiene traspasado el corazón. Por eso dice así: era la raíz de esa vida despojada de Nazaret, con la cual Carlos quería imitar a Cristo y configurarse con él. Aquella tierna devoción al corazón de Cristo tuvo consecuencias muy concretas en su estilo de vida y su Nazaret. Se alimentaba de esta relación tan personal con el corazón de Cristo. Realmente es así, él tenía una relación muy personal,
muy profunda con el corazón de Cristo, amaba profundamente ese corazón. Y eso le llevó una vida oculta, perdida entre la gente, con una fuerte dimensión contemplativa, pero con su casa abierta a todos los que iban por allá y le pedían de todo. Hacía muchas horas de oración, pero también muchísimo tiempo para acoger a los que venían y buscaba siempre la oveja perdida, ¿no? Y él puso con ese hábito de ermitaño, puso un corazón de Jesús como signo, ese corazón que tanto ha amado a los hombres y en recompensa muchas veces es despreciado. En el fondo, Charles de Foucauld vuelve a la simplicidad, a la sencillez del Evangelio, y en ese corazón de Jesús lo resume: Dios amor nos ama con un corazón humano, me llama a una profunda intimidad con Él, a una profunda relación de amor, el bien amado, como también le llamaba Él, una profunda relación de amor, pero esa profunda relación de amor se abre a la vida, se abre a los necesitados, se abre a los que viven en todas las necesidades e intemperias del mundo. Vamos a escuchar este cántico reflexionando con estas claves que nos da el padre Carlo de Foucauld. El esposo de María y la ayuda de Cristo, Dios y hombre, poderoso patrono de la Iglesia, luz y aliento de un pueblo caminante. Tú viviste tus años silencioso, cepillando la piel de la madera, te pasaste la vida como obrero, desde el alba a la hora del ocaso, día a día pusiste tus esfuerzos al servicio de Cristo y de la Virgen, levantando un hogar entre los hombres, el hogar más hermoso de la tierra. Oh José, gran amante del trabajo, de las gentes de manos fatigadas, multiplica el ardor de nuestras fuerzas por un mundo más bello cada día. Y el Papa Francisco profundiza en Teresita del Niño Jesús y su devoción al corazón de Jesús. El Papa Francisco se ve que era un entusiasta de Santa Teresita del Niño Jesús. Yo le escuché un día decir a él que él llevaba, muchas veces se lo he escuchado, antes de morir el Papa Francisco, tuvimos los obispos, yo concretamente con distintos encuentros, que tuve unos cuantos encuentros con el Papa. Recuerdo que él siempre nos decía que llevaba cuando se le veía que iba con una cartera negra, decía: yo siempre llevaba allí 2 libros que me han marcado mi vida: Historia de un alma de Teresita del Niño Jesús y Evangelii Nunciandi, la gran exhortación del Papa después del sínodo de la evangelización del Papa San Pablo VI. Esos 2 marcaron su vida. Teresita del Niño Jesús, con Historia de un alma, y Evangelii Nunciandi, que luego él le va a hacer casi como todos los grandes documentos y encíclicas que escribe el Papa Francisco, va sobre esa realidad. Pero Teresita del Niño Jesús se ve que tiene como una especie de feeling, hay una relación muy fuerte. De hecho, él escribe también un gran documento sobre Teresita de Lisieux, una gran carta titulada Sobre la confianza. En el número 133, fijaros lo que va a decir, porque también cuando uno habla, quiera o no quiera, el Papa también retrata su corazón, dice lo que hay dentro de su corazón. Dice así en el número 133:
Al igual que San Carlos de Foucauld, Santa Teresita del Niño Jesús respiró la enorme devoción que inundaba Francia en el siglo XIX. Yo me acuerdo que tuve que hacer un estudio cuando estaba estudiando en Roma sobre las congregaciones e institutos religiosos que habían surgido en Francia a partir de la Revolución Francesa, después, y casi todas tenían como centro el corazón de Jesús, la Eucaristía, el corazón de Jesús, pero para todas estas congregaciones el corazón de Jesús era clave. Y dice así el Papa Francisco: el sacerdote Pichón, padre Pichón famoso, era el director espiritual de su familia y se le consideraba un gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Una hermana suya tomó el nombre religioso de María del Sagrado Corazón, y en el monasterio en la que la santa ingresó estaba dedicado al Sagrado Corazón. No obstante, su devoción tomó algunas características propias, más allá de las formas como se expresaba en aquel momento. Fijaros que vuelve el Papa a decirnos que tanto Carlos de Foucauld como Teresita han, podríamos decir, profundizado en esta devoción que ya está a la tarde del Viernes Santo, que esencialmente está en toda la tradición viva de la Iglesia y que en lo sustantivo, pues es lo sustantivo, pero estas personas, Foucauld y Teresita de Lisieux, vuelven como a la novedad continua del Evangelio. Yo tengo precisamente también un libro titulado así, El corazón de Jesús, novedad del Evangelio, y que lo escribí pensando un poco en que para mí era la clave. ¿Por qué? Porque la novedad del Evangelio es que Dios nos ama con un corazón humano, es la Trinidad. Por supuesto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero eso se vive desde el corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús me ha revelado el amor del Padre y me da su Espíritu Santo para formar en nosotros los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Dice así en el número 134. Cuando tenía 15 años, encontró un modo de resumir su relación con Jesús, aquel cuyo corazón late al unísono con el mío. Qué bonito, ¿eh? Dice así: 2 años después, cuando le hablaban de un corazón coronado de espinas, ella agregaba en una carta: tú bien sabes que yo no veo al Sagrado Corazón como todo el mundo. Yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí, como el mío es solo para él. Y por eso le hablo en la soledad de este delicioso corazón a corazón, a la espera de llegar a contemplarlo un día cara a cara. Aquí viene una cosa que se cita siempre de Teresita de Lisieux: yo no veo el corazón de Jesús como lo ven las demás, como esto que es un gesto un poquito de soberbia o un poquito así de que Teresita era un poco así como muy... no, mirad, probablemente, es una explicación que yo creo que hacen todos los autores que han profundizado en la vida de Teresita de Lisieux, probablemente a Lisieux ha llegado infectando un poco toda la herejía jansenista. Que el jansenismo es una herejía que está siempre en el espíritu humano, como el fariseísmo está en el espíritu humano, como el quietismo está en el espíritu humano, como los alumbrados están en el espíritu humano. Es decir, es muy fácil desviarse hacia esa herejía. Y Teresita de Lisieux, allá a Lisieux, eso lo explica preciosamente Conrad de Mester en Las manos vacías, un libro precioso sobre Santa Teresita, o también Jean Lafrance, Mi vocación es el amor. Pues dice, a mí me parece precioso, dice: yo no veo la devoción al corazón de Jesús como la ven todas las demás. ¿Por qué? Porque se le ha dicho que, en cierta manera, algunos dicen como que la devoción al corazón de Jesús la habían ensangrentado, la habían hecho como de un dramatismo, en la cual, pues como ha dicho, ves aquí, dice ella, lo que ella, esto dice, en esto se concentraba particularmente en la devoción al corazón de Cristo, dice, y dice Teresita de Lisieux: yo no veo el Sagrado Corazón, estoy en el número 134, como todo el mundo. Yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí. Pero fijaros, ¿no? Porque ella veía un poco como que se la había ensangrentado demasiado. En el fondo, fijaros, si es así, está claro que nuestra vida está ineludiblemente unida en los Viernes Santos. ¿Cómo no?
El Viernes Santo es ineludible en nuestra vida, es una realidad que vivimos todos el Viernes Santo. No sería poner los pies en el suelo, pensar una vida sin problemas, sin sufrimientos, sin cruces. Pero el Viernes Santo es camino hacia la Pascua, hacia el misterio de nuestra fe, de muerte y resurrección. Y aquí es donde ella ve un poco una especie pues de que algunas hermanas pues veían un Dios que estaba completamente enfadado con este mundo, a punto de castigarlo, este mundo está muy mal, y entonces eran como los pararrayos que paraban esa ira de Dios para aplastar al mundo. Y Teresita no veía eso así, no veía eso así. Más bien ella ve a decir que lo que tiene Dios es una represión de misericordia. Es decir, lo que ve es que Dios ama tanto a este mundo y el hombre no deja amarse por él. Es decir, eso es lo que significa. Y por eso, Teresita, ¿cuál era la herejía del jansenismo? Que, por cierto, toma muchas notas actuales hoy, ¿no? Primero, alejar siempre a los hombres de Dios. Eso siempre es el jansenismo. Aleja a los hombres de Dios. Un Dios que se encarna y se hace cercano, nosotros lo alejamos. Me decía a mí una vez una persona con muy buena voluntad, me decía, yo es que eso de exponer el Santísimo es tan grande, un Dios tan cercano. No. Santísimo había que adorarlo una vez al año, una vez en la vida. ¿Usted cómo puede decir eso? Un Dios que se ha encarnado, que ha venido a vivir mi vida, que quiere vivir mi vida para que yo viva la suya. ¿Cómo yo no voy a hacer ese Dios tan cercano, no? El peligro que hay siempre es alejar a los hombres de Dios. No, yo no me acerco a Dios, a la Eucaristía, no, yo entro a una iglesia y me quedo en el último banco porque es tan grande Dios, tan maravilloso, tan omnipotente. Sí, que es un poco lo que le ocurre al hombre de nuestro tiempo. O no cree en Dios, o si cree en Dios lo aleja tanto de los hombres y de la gente que prácticamente no incumbe y no tiene ninguna relación con su vida, ¿no? Esto es un poco lo que Teresita de Lisieux vislumbraba en aquel lugar, un Dios y ella dice, yo lo que quiero hacerme es víctima de su amor misericordioso, lo que quiero es acoger el amor no amado, pero en su misericordia, ¿no? Por eso volvemos a leer, porque es que es una maravilla. Dice, tú bien sabes, le escribe, y resume su experiencia. Tú bien sabes que yo no veo el Sagrado Corazón como todo el mundo. Yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí, como el mío es solo para él. Y por eso le hablo en la soledad de este delicioso corazón a corazón, a la espera de llegar contemplando un día cara a cara. Y sigue, 135. En una poesía ella expresó el sentido de su devoción, hecha más amistad y confianza de la seguridad que en sus propios sacrificios. Fijar, aquí está la idea, ¿no? Que sus propios sacrificios. No tenemos que hacer sacrificios, ahora que vamos a empezar la Cuaresma, pues claro que sí, el ayuno, todo lo que la Iglesia nos propone y todo lo que Evangelio, desde luego, siempre con un modo, podríamos decir, mirando a Jesucristo y no centrándonos en nuestro propio narcisismo, pero está claro que eso se debe hacer. Pero fijaros lo que va a decir en esta poesía. Dice, yo quiero, dice Teresita de Lisieux, un corazón ardiente de ternura, que me sirva de apoyo sin jamás vacilar, que todo lo ame en mí, incluso en mi pobreza, que nunca me abandone ni me olvide jamás. Yo necesito a un Dios de humanidad vestido, que se haga hermano mío y que pueda penar. Sé que nuestras justicias y todos nuestros méritos carecen de valor a tus divinos ojos. Por eso he escogido para mí, purgatorio, tu amor consumidor, corazón de mi Dios. Fijaros que esto es precioso. Es que esto es un poco la clave de todo. Mira, nunca nos ha prometido Jesucristo que no tengamos noches, ni oscuridad, ni sufrimiento, ni cruces, ni problemas, ni dolores. Nunca nos lo ha prometido el Señor. Si alguno quiere seguirme, cargue con su cruz en mi siga. Pero sí me ha prometido una cosa. Y esto lo vivimos todos, ¿no? Que en mis noches me acompañaría, que en mis oscuridades iluminaría su corazón, que en mis sufrimientos y dolores estaría a mi lado, que no me dejaría ni un momento solo. En la vida y en la muerte somos del Señor. Eso sí me lo ha prometido, ¿no? Y que todo mi valor es una frase que va a decir Teresita de Lisieux, acoger, acoger, acoger. Claro, porque si no damos la sensación de que nosotros somos los protagonistas de todo y que nosotros, porque somos todos tan buenísimos y tan santísimos, y por eso ella va a hablar de recibir y de acoger. La frase que va a explicar un poco todo su planteamiento espiritual.
Pues vamos a quedarnos aquí en este número para escuchar otro cántico y pasar luego a la última parte de Teresita de Lisieux, tal como la presenta el Papa Francisco en su devoción al corazón de Jesús. Sigue el Papa comentando este gigante de espiritualidad del corazón de Jesús que es Teresita de Lisieux, desde esa confianza y desde esa vuelta a la sencillez y simplicidad del Evangelio. Pero el número 103 quizás recoja el texto más importante de lo que va a comentar el Papa Francisco. En el número 136 de Dilesis no dice así: quizás el texto más importante para poder comprender el sentido de su devoción al corazón de Cristo sea la carta que escribió 3 meses antes de morir a su amigo Beyer. Cuando veo a Magdalena adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado, a quien toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús, y que por más pecadora que sea, ese corazón de amor está dispuesto no solo a perdonarla, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y a elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación. Querido hermanito, desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que era desterrado todo temor de mi corazón. El reencuentro de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mis propias fuerzas, clave en todo el corazón de Jesús según Teresita, que no es más que debilidad, pero sobre todo ese recuerdo me habla de misericordia y de amor. Por eso sigue diciendo en el número 137, las mentes eticistas que pretenden llevar un control de la misericordia y de la gracia dirán que ella podía expresar esto porque era santa, pero que no podría afirmarlo una persona pecadora. De este modo quitan de la espiritualidad a Santa Teresita del Niño Jesús su hermosa novedad que refleja el corazón del Evangelio, ¿no? Lamentablemente se ha vuelto frecuente en algunos círculos cristianos ese intento de encerrar al Espíritu Santo en un esquema que les permita tener todo bajo su supervisión.
Sin embargo, esta sabia doctora, sigue diciendo el Papa, de la Iglesia, les tapa la boca y contradice directamente esa interpretación reductiva con estas palabras tan claras. Y dice, fijaros, esto es increíble, aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles, dice Teresita de Lisieux, seguiría teniendo la misma confianza de que toda esa multitud de ofensas sería como una gota de agua arrojada en una hoguera encendida. Este texto tan conocido y que me parece que es bellísimo, lo va a seguir meditando el Papa con Teresita de Lisieux. Dice así en el número 138. A Sor María, que la elogiaba por su generoso amor a Dios, dispuesto al martirio, Teresita le responde detenidamente en una carta que hoy es una de las grandes hitos de la historia de la espiritualidad. Fijaros, voy a repetir, porque no dice el Papa algo si no está muy convencido, y lo ha repetido esto muchas veces, también lo repite en el texto que escribió sobre la confianza, el Papa sobre Teresita de Lisieux. Dice así: hoy es uno de los grandes hitos de la historia de la espiritualidad. Esta página debería ser leída 1000 veces por su hondura, claridad y belleza. Allí ayuda a la hermana del Sagrado Corazón a evitar concentrar esta devoción en un aspecto dolorista, ya que algunos entendían la reparación como una suerte de primacía de los sacrificios o de los cumplimientos moralistas. Ella, en cambio, resume todo en la confianza como la mejor ofrenda agradable al corazón de Cristo. Y dice así, y aquí esta es esa página que dice única en la historia de la espiritualidad que dice el Papa Francisco. Dice: mis deseos de martirio no son nada, no son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, las riquezas espirituales hacen injusto al hombre cuando se apoya en ellas con complacencia, creyendo que son algo grande. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, en la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Esto es bellísimo. Vuelvo a repetirlo porque no me canso de meditarlo. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, en la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Si deseas sentir alegría o atractivo por el sufrimiento, en tu propio consuelo lo que buscas, es tu propio consuelo lo que buscas. Comprende que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de la operación de ese amor consumidor y transformante. Ay, como quisiera hacerte comprender lo que yo siento. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Por eso apostilla el Papa en el número 139, que es de una belleza y de un asombro impresionante esta doctrina de Teresita de Lisieux. Dice: en muchos de sus textos se advierte su lucha contra las formas de espiritualidad demasiado centradas en el esfuerzo humano, en el mérito, en el ofrecimiento de sacrificios, en determinados cumplimientos para ganarse al cielo. Es decir, para ello el mérito para Teresita no consiste en hacer mucho ni en dar mucho, sino más bien en recibir. Quedaros con esta palabra, recibir, acoger. Leamos una vez más algunos de los textos más significativos donde insiste en ese camino que es un modo simple y rápido de ganar al Señor por el corazón. Por eso en el número 140 dice así: así escribe a su hermana Leonina: te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que piensas. Él se conforma con una mirada, con un suspiro de amor. Y creo que la perfección es algo muy fácil de practicar, pues he comprendido que lo único que hay que hacer es ganar a Jesús por el corazón. Y por un ejemplo precioso, fíjate en un niñito que acaba de disgustar a su madre. Si va a tenderle sus bracitos sonriendo y diciéndole: dame un beso, no lo volveré a hacer, no lo estrechará su madre eternamente, tiernamente contra su corazón y olvidará sus travesuras infantiles. Sin embargo, ella sabe muy bien que su pequeño volverá a las andadas en la primera ocasión, pero no importa si vuelve a ganarla otra vez por el corazón, nunca será castigado.
y terminamos con el número 141 para dar paso a las llamadas que nos queráis hacer. Dice así en el número 141, último número que comenta Teresita de Lisieux. En una carta al padre Roland dice: mi camino, quedaros con esto, porque el número 41, número 142 que estamos ya contemplando finalmente dice así, quedaros con esto. Mi camino es todo el de confianza y de amor, y no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo. A veces cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se presenta rodeada de 1000 estorbos y 1000 trabas y circuncidada de una multitud de ilusiones, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón, y tomo en mis manos la Sagrada Escritura. Ella se cuenta, Teresita de Lisieux, lo cuentan muchos autores, que le pidió al Señor, un día que le dijo, ¿cuál es el mejor libro de meditaciones? Que le dijo el Señor, el Evangelio, las Escrituras. Entonces todo me parece luminoso. Una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en brazos de su madre. Y dice, y termino en el número 142, y dirigiéndose al abad, dice así, Belliré dice, a propósito de un padre de familia expresa, no creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo, cuya sinceridad y amor conoce. Sin embargo, no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre a su hijo, le vuelve a ganar una y otra vez el corazón. Pues a partir de ahora podéis llamarnos, vamos a escuchar este cántico y lo dejamos para el próximo día también, ya a partir del número 143, que el Papa vuelve a desarrollar otros grandes apóstoles del corazón de Jesús, empezando por la resonancia que ha tenido en la compañía de Jesús. Pero nos quedamos con este cántico también, luego nos podéis llamar por teléfono en directo a Radio María, podemos quedarnos con este gigante, estos dos grandes gigantes que son Charles de Foucauld y Teresita de Lisieux. Fijaros en que ellos, dice el Papa Francisco, que han vuelto a una vivencia del corazón de Jesús profundamente evangélica. Bajando los montes, me ves, pastor fiel, conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo redil, contigo a mi lado ya no temo más, por verdes praderas me llevas a andar, confío mi vida, enséñame a amar, firme es tu callado, camino de paz, dame tu alegría, Señor, toma mi
Cada vez que llamas, te escucho, pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren, liberado. Dame tu alegría, Señor, cárgame en tus brazos. Tenemos la primera llamada, Mari de Coria. Buenos días, Mari, ¿qué tal estamos? Buenos con mucha días, lluvia don por ahí, ¿no? Mucha, hijo mío. Con pero mucha lluvia. agua. He visto el telediario y me ha impresionado el puente de Coria, como quiero tanto a esa ciudad episcopal. Escúcheme, y se ha he caído, visto, sí. se ha Sí. caído un trozo de las choperas de al lado de la catedral para abajo. Anda, pues fíjate, claro, muchas veces pasa Sí, por sí, allí. don Francisco, Pues cuando he sí, visto, sí. Por bueno, eso está se lo toda, digo. toda España Toda. está tremendamente. Pero en Coria también ha llovido mucho. muchísimo, claro, allí he visto Muchísimo ha fotos que llovido. me han quedado impresionado, es verdad. Sí, Bueno, pues sí, nada, sí, que seguimos profundizando en el corazón de Jesús, Mari, acordándome sí, don muchísimo de Francisco. esa bellísima ciudad y de Y todo. nosotros. Claro. Y nosotros también de usted, don Francisco. Yo la primera que le echo mucho, no, muchísimo de menos. Bueno, pues me alegro. Así que mire, Sí, sí. cuando voy Pues a nada, la Mari. catedral y veo allí que falta usted, ay, qué cosa. Pero en fin, Bueno, el hombre propone y Dios dispone. Y Dios dispone. Mari, que muchísimas gracias. Tú eres una mujer del corazón de Jesús, de confianza, y nada, y me alegro mucho de que a pesar de todo la ciudad siga, de Coria episcopal siga, con todo el tema, me imagino, de esto de la que no haya habido por lo menos desgracias personales, aunque haya sido, está toda España, está igual, es una borrasca tras otra, y esto está, desde aquí rezamos para todos los que están pasando estos problemas. El corazón de Jesús, que también le interesa a todo lo humano, y también le interesa a los sufrimientos y problemas de todo y cada una de las necesidades de nuestro mundo. Mari, un abrazo muy fuerte para ti y para toda la querida ciudad episcopal de Coria. Un abrazo muy fuerte. Que Dios te bendiga. Creo que tenemos también de Baleares. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, buenos días, monseñor. Yo soy María Teresa. María Teresa, exactamente. Sí, María Teresa. Mire, no, yo es que me ha parecido precioso todo lo que ha hablado de Santa Teresita. Mi madre era una enamorada del corazón de Jesús. Eso me lo ha comunicado a mí. Y todo esto que ha dicho de Santa Teresita es que yo lo recibía de mi madre. Entonces, cuando usted ha hablado, es que casi, mi madre ya no vive, ¿no? Pero que es que me hace acordar muchísimo a su corazón, ¿sabe? Entonces, nada, quería comunicárselo porque me he emocionado bastante con todo lo que ha dicho. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias gracias por sus palabras. Y a seguir, claro. Seguir, la idea tan sí. bonita la idea tan bonita del Papa es esa unidad que pone entre la confianza. Es verdad que la jaculatoria más universal del corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío. O sea, la confianza y el corazón de Jesús es eso que se dice, es el amigo que nunca falla. Por tanto, estamos totalmente en esa línea que dice, y me alegro mucho que su madre tuviese esta profunda devoción, que va muy unida, ¿no? Todos los grandes apóstoles de la confianza son apóstoles del corazón de Jesús. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si tenemos alguna llamada más. Buenos días. Sí, buenos días. Estamos escuchando María de Gran Canarias, es la oyente que va a entrar. Lo que María, por favor, haz el favor de apagar o bajar el volumen de la radio porque si no se nos solapa la emisión, por favor. De acuerdo, ya está apagado. Gracias. María, muy bien, buenos días. María, cuéntanos. Buenos días, don Francisco. Mire, yo soy una persona que tengo un resto de visual muy pequeñito. Soy del campo, era del campo. Y entonces pues llevo ya 50 años aquí en Las Palmas, pero he tenido mucha dificultad para llegar a estos 75 años buscando a Jesús. Y claro, lo he buscado siempre con gran dificultad, pero ahora veo que no veo las gracias que me va dando cada día para ir subiendo un poquito la escalera hacia el cielo. Y estoy muy contenta por ello porque ya
tengo ya conciencia, conocimiento de la vida, de Jesús y de todo. Yo estoy estoy en un organismo que se llama la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, y eso también me ha ayudado mucho a crecer en humana y como cristiana. Quería compartirlo con todos. Muy bien, pues nada, mi felicitación para esa fraternidad con personas con discapacidad, me parece una maravilla. Y todo el dinero que usted ha dicho, pues es verdad, uno luego al final se va dando cuenta de que no sabemos si nosotros buscamos a Dios o es el Señor el que nos ha buscado siempre a nosotros y nos ha ido capturando con un poco lo que decía el profeta: hemos luchado, Señor, tantas veces, pero al final me has podido y me has vencido, ¿no? Has sido más fuerte que yo y me has podido. Así que precioso su testimonio y preciosa su vida. Y nada, seguimos muy en contacto con esa búsqueda apasionada del amor de Jesús que tanto nos quiere. No sé si tenemos alguna llamada más en esta mañana. Buenos días. Sí, buenos días. Mi niño llegó a tiempo. Sí, llega usted a tiempo. Vamos a ver, cuéntenos usted, ¿de dónde llama? De Tenerife. Estupendo, pues cuéntenos usted sin prisa, diga lo que tenga usted que compartir, que preguntar, o lo que quiera, o decirnos su propia experiencia. Muy bien. Padre, encantada de oírle, y también todo lo que dijo de Teresita del Niño Jesús, que es un encanto. Y sabe lo que decía ella, Padre, que estábamos en un barco y que el cielo es el hogar. Qué bonito. Qué bonito, no sabía yo, sí. Sí, es bonito, porque ella tiene muchas meditaciones sobre el mar y sobre la travesía del lago Tiberíades, ese texto que Jesús se en la barca. Ella comenta mucho esos textos, se ve que es una mujer profundamente evangélica y profundamente confiada en el Señor. Sí, extraordinaria. ¿Y tenemos que aprender de ella la humildad y la obediencia. Claro. ¿De dónde arrancó su experiencia con Teresita de Lisieux? ¿De siempre? ¿Hubo algún momento clave que usted Historia de un alma, Padre. La historia de un alma, claro, fundamental. Historia de un alma, sí, que lo he regalado también porque es muy importante aprender la sencillez y la humildad de Teresita. Vamos a pedir el Espíritu Santo para este 9 años, Padre. Claro. Me alegro pues estupendo. de escuchar. Pues me alegro mucho que sigamos profundizando, y estas dos grandes columnas del corazón de Jesús, y todos además en el tiempo más moderno, después de Santa Margarita María de Alacoque, los dos, tanto Charles de Foucauld como Teresita de Lisieux, los dos nos enseñan una vuelta a la sencillez y simplicidad del Evangelio, desde los pobres, desde la humildad y desde la confianza. Así que estupendo. Una muy maravilla. Bien, pues nada. Dios le bendiga mucho, Padre, y a toda la iglesia. Para todo Tenerife y para toda la iglesia. Muy bien. Un abrazo fuerte, que Dios le bendiga. Seguimos en el programa ya en los últimos minutos, pero todavía pueden llamarnos si quieren alguna llamada a Radio María. Buenos días. ¿Con quién hablo en estos momentos? Con Ramona de Roquete. Muy bien. Ramona, cuéntenos cosas. Venga. Pues muy buenos días. Muy buenos días. Ramona. Pues muy buenos días. Me ilusionó mucho al principio que comenzó el programa, que habló del corazón de Jesús, que cada quien tiene un corazón individual, ¿sí? Claro. Del corazón de Jesús, y es está en la manera que tú te sumerjas en el corazón de Jesús, es que tienes que vivir en la novedad de cada día, de ese corazón de Jesús que te atrae y que solamente tú puedes vivir para Él, ¿sí? Claro. Y es algo que me emociona demasiado y no podía contenerme y pude llamar. ¿Cuándo empezó usted la devoción al corazón de Jesús? ¿Desde niña, desde pequeña? Desde niña, desde muchacha. Claro. Y tengo 60 años ahora ya. Bueno, es usted muy joven todavía. Pues la verdad es que es una maravilla eso de que uno conozca a Jesús y el corazón desde el principio, y es además una seguridad y un signo clarísimo de que uno ha penetrado en el misterio de la persona de Jesús vivo y resucitado a través de su corazón. Por tanto, es lo que más... Cuando una persona conoce el corazón de la otra, no puede conocer más, porque es el corazón de la persona, el corazón de lo que te lleva a su interioridad, a su ternura, a su capacidad de profundidad, no todo eso que eso se ve profundamente en el corazón de Jesús, a conmovérsele las entrañas, ¿no? Un hombre o una mujer sin corazón no es nada, no es nada. El valor más grande, y de hecho hasta las expresiones más sencillas se dice: tienes un corazón de oro, vaya corazón que tiene, menudo corazón tiene de oro, ¿no? Porque el valor de una persona está en su interioridad, está en su corazón.
Así que estupendo, pues muchísimas gracias por la aportación que nos ha hecho y creo que todavía tenemos para alguna llamada más. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, padre. Buenos días. Soy Susana de Navarra. Mire, le quería preguntar, gracias Sí. porque me ha ayudado mucho hoy su programa, he estado cogiendo apuntes. Muy aquí bien. y esto, y le quería decir una cosa que le parece una tontería, pero es que nunca lo he entendido. Mire, esto de como hay ahora tanto así, bueno, primero le digo el corazón de Jesús que ha dicho Teresa de Lisieux, Teresita, que era como su esposo, Sí, que lo claro, veía su esposo, como claro. su corazón para él. Entonces, como hay ahora tanta, esto no he entendido nunca como esposo de una religiosa, pero de un sacerdote, no entiendo ahora como hay tanta cosa de género y esas cosas, y no entiendo porque Jesús era hombre. Perdone esta pregunta tan pero es que nunca lo he entendido y lo he tenido siempre así. Una pregunta profundísima, una pregunta antropológica, teológica y una pregunta de muchísima actualidad. La palabra, gracias a ti, Susana. Mira, la palabra esposo tenemos que identificarla, que el esposo es un amor de totalidad a la persona, puede ser al alma. San Juan de la Cruz, que estamos celebrando ahora tantos aniversarios de su canonización y de su proclamación como doctor de la Iglesia, habla mucho de la esponsalidad con Cristo, ¿no? Porque la esponsalidad no tiene que tener solamente una connotación de tipo, podríamos decir, eso de unión. Lo entendemos también en la relación de Cristo con una virgen consagrada, con una esposa, en el sentido de que se entiende como más entre comillas una relación de amor total, de pertenencia, de totalidad, pero también es verdad que se entiende como que es la relación del esposo con la esposa, no se entiende más. Pero también, por ejemplo, Papa Juan Pablo II desarrolló la esponsalidad del sacerdote, de Cristo sacerdote con el sacerdote, una esponsalidad, porque la esponsalidad no tiene por qué tener ninguna connotación de tipo, podríamos decir, sexual, sino que es una connotación de tipo de totalidad de amor, de entrega, de la totalidad, ¿no? Eso lo explica muy bien, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, cuando dice que mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Es una pertenencia de totalidad de amor, ¿no? O sea, es lo que le pregunta Jesús, por ejemplo, a Pedro, cuando en Juan 21 dice, Pedro, ¿me amas con un amor de agapao, y le dice Pedro, filein, amor de amistad, y al final, como ve que el amor de agapao, que era el que Pedro le había fallado, pero porque no le había dado todo su corazón, porque le había fallado, le había negado, al final se queda con ese amor. El Señor le puede decir que ese amor de totalidad lo vive como un amor también de amistad. Pero la llamada es una totalidad. El amor de totalidad es lo que expresa el amor de esponsalidad. Y eso se puede vivir preciosamente con un hombre, con una mujer, un amor de totalidad. Siempre que ese amor de totalidad no tiene ni tampoco con las mujeres una connotación de tipo sexual, porque eso es más bien dejado para el matrimonio y en el sacramento del matrimonio como una especie de totalidad y de entrega del hombre a la mujer. Pero en el sentido de lo demás es un amor, lo que expresa el amor esponsal es un amor de totalidad, de pertenencia, ¿no? De pertenencia. Y eso se puede tener con Cristo, toda persona humana puede tener ese amor de esponsalidad. Incluso los esposos, todos los esposos pueden tener esa relación con Cristo, por supuesto, y les enseña también en ese amor a esa esponsalidad de una entrega de totalidad y de pertenencia. Eso significa. Muy bien, pues nada, ya estamos terminando el programa, así que sencillamente encantado de todo. Seguimos profundizando, dentro de 15 días volveremos a hablar de este amor. Y os bendigo de corazón a todos. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y les voy a dar la bendición. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Con mi oración y bendición. Un abrazo fuerte y hasta dentro de 15 días. Han escuchado Cristo, Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.